Muy buenos días, bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Es un gran gozo para nosotros poder compartir esta mañana la palabra de Dios, amén. Si nos visita por primera vez, bienvenido. Somos Iglesia Petra y para nosotros es un gran gozo estar este día del Señor con el pueblo del Señor, escuchando alabanzas al Señor y leer la palabra del Señor, amén. Mientras escuchaba la canción que cantábamos hace poco, aunque yo muera, te alabaré. ¿Cómo necesitamos tener ese tipo de convicciones en nuestra vida? Amén. Recordaba un pasaje en Daniel capítulo 3 y recordarás esta historia, ¿no? De la imagen que fue levantada para que los amigos de Daniel adorasen. Y sucede que estos jóvenes hombres no adoraron esta estatua. Dice Daniel 3, versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Iban a enfrentar la muerte. Pero me encanta el verso que sigue. Pero si no lo hace. Y no sé tú, pero esto debe darte, al menos como lo veo yo, convicción. Porque muchas veces dudamos de que Dios va a hacer cosas, ¿no? Tenemos la zozobra, la ansiedad y la preocupación. ¿Será que Dios va a responder? Y nuestro ánimo depende en que si Dios responde nuestras oraciones o nuestras peticiones. Pero si Dios no lo hace, sabes que Dios sigue siendo digno de toda adoración y toda exaltación. Y esto es la enseñanza de estos jóvenes aquí a punto de morir. Ellos tenían una confianza, una esperanza de que Dios iba a hacer algo. Y su esperanza no estaba simplemente en la defensa humana de sus propias vidas, sino en la glorificación de Dios, y Dios se glorificó en gran manera. Amén. Entonces quiero invitarte a ir a Romanos 8, versículos 23 y 25. Y antes de poder leer la palabra de Dios, quiero pedirte que oremos para que nuestro entendimiento, nuestros ojos vean la gloria de Dios por medio de esta prédica. Y después quiero pedirte orar para obedecer la voz de Dios según nos instruye esta mañana en nuestras vidas. Entonces oremos y después leemos y volvemos a orar. Padre eterno, Dios soberano, Señor bueno, grande en misericordia y bondad, lento para la ira, pero justo, fiel, Señor santo, Dios de ira. Ayúdenos, Señor, a verlo, Señor, con claridad, con entendimiento, con discernimiento y reconocer quién es usted. Padre, estamos a punto de leer tu preciosa palabra. Abra nuestra mente, nuestros oídos para escuchar atentamente tu voz. Que tu Espíritu, Señor, obre en nuestros corazones por medio de tu palabra, Señor, y podamos, Señor, reconocer tu voz y obedecerla. En tu nombre, Señor, te pedimos esto para poder crecer en entendimiento y conocimiento de tu nombre para la gloria tuya. Amén. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Romanos 8, versículo 23 al 25, y dice así la palabra de Dios: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Padres, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos leerla. Señor, necesitamos iluminación, Señor, para poder entender tu palabra, Señor. No es por medio de la inteligencia humana, la sabiduría humana, Señor, o la filosofía de este mundo. Necesitamos la guía del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones para dar fruto de gloria y alabanza a tu nombre, Señor. Ayúdenos a entender, aplicar y vivir para la gloria tuya, Señor.
Que nuestro tiempo en tu palabra se convierta también en tiempo doxológico, donde elevamos un clamor para la gloria y alabanza de tu nombre, por el reconocimiento de ver tu grandeza, tu poder y tu majestad en tu preciosa palabra. Ayúdenos entonces, Señor, a caminar como tú nos has llamado a caminar, todo para la gloria de tu hermoso nombre. Y en tu nombre, Señor, oramos. Amén y amén. Una de las cosas que más nos desanima cuando estamos pasando por momentos de dificultad es que no nos gusta esperar, ¿no? Somos sumamente impacientes, sobre todo en el sufrimiento. Queremos pasar procesos de crisis, de dolor, de sufrimiento lo más rápido posible, como si fuera un servicio de comida rápida, ¿no? Queremos simplemente pasar el proceso rápido para continuar con nuestra vida. Somos demasiado impacientes. La espera en medio de la crisis genera zozobra, ansiedad que produce el hecho de esperar, ¿no? Principalmente porque no tenemos control sobre las situaciones difíciles que abaten muchas veces nuestra vida y nuestras, ya sea en nuestra salud, en la economía o cualquier otra área en la que estemos pasando una crisis. Pero también solemos animarnos o autoanimarnos muchas veces con un tipo de esperanza, ¿no? O solemos animar a alguien que está en dificultades dándole esperanza. De hecho, culturalmente, o sea, la cultura general tiene algunas frases de estímulo humano para ayudarnos a enfrentar situaciones difíciles. Solemos decir, ¿sabes qué? Lo último que se pierde, ¿qué es? La esperanza, le decimos a la gente. O le decimos a las personas, ánimo, ten paciencia, ten esperanza. Después de la tormenta viene la calma. O les podemos decir a las personas, la noche es más oscura solo antes del amanecer. O le decimos, lo que no nos mata nos hace más fuertes, ¿no? Y empezamos a hacer una especie de mezcla, ¿no?, entre la cultura general, pero todo radica, creo yo, en el concepto que tenemos de esperanza. Si yo te pregunto a ti, ¿cómo definirías esperanza? ¿Cómo lo harías? Piensa por un momento en eso, que va a ser de hecho importante para nosotros entenderlo. El apóstol Pablo en los versos 24 y 25 pone el énfasis en esperanza, la menciona 5 veces. Entonces nos está diciendo que ese es el camino que debemos seguir. Él está marcando la pauta para nuestras vidas. Entonces piensa, ¿cómo definirías esperanza? ¿Cómo le darías aliento o ánimo a una persona tratándole de explicar que hay esperanza? Creo que nuestra definición, cualquiera que sea la definición que demos, tendría un enfoque hacia futuro, ¿no? Y eso no está mal. Pero creería que la mayoría de nuestras definiciones estarían basadas en la probabilidad, en la posibilidad, en el pudiera que. Ten esperanza porque puede cambiar todo. Ten esperanza porque existe la posibilidad. Y cuando la Biblia habla sobre esperanza, no habla sobre posibilidades, habla sobre certezas. Necesitas entender esa diferencia. Cuando la Biblia habla sobre esperanza, no habla sobre posibilidades. Nosotros tendemos a ver la esperanza en términos de posibilidad, pudiera ser, probabilidad, es posible. Pero cuando la palabra de Dios usa el término, tiene un sentido de certeza sobre el futuro. Certeza, una garantía, es algo concreto. El creyente, entonces, hermanos, tiene una expectativa confiable y segura. Como 3 jóvenes en el exilio podían esperar y confiar en el Señor. Su esperanza era una certeza la que tenían. Como Abraham, después de dejar a sus siervos y subir al monte para sacrificar a su hijo, dijo, espérenos que volveremos. Certeza. El apóstol Pablo, hermanos, el apóstol Pablo quiere que entendamos que cada día de nuestras vidas tenemos que vivirlo con esperanza, viviendo con esperanza, caminando con esperanza, e incluso, hermanos, sufriendo con esperanza. Sufriendo con esperanza. El apóstol Pablo quiere que vivamos nuestra vida
con esperanza. Esperanza segura, firme, confiable, objetiva, real y concreta. Solemos poner nuestra esperanza muchas veces en cosas subjetivas y muchas veces en nuestra habilidad, en nuestra confianza, en nuestros recursos, en nuestros contactos. Solemos poner nuestra salida en las soluciones que podemos ver anticipadamente. Pero Dios quiere que nosotros pongamos nuestra esperanza solamente en Él. Veamos el verso 23 de Romanos 8. Y no solo ella. ¿A qué se refiere y no solo ella? Recuerde, el contexto es muy importante. En los versos anteriores Él ha estado hablando de que el creyente, aunque tenga que pasar por sufrimiento, aunque es sufrimiento momentáneo, nada, dice, se compara con la gloria venidera. Posteriormente a eso hace una ilustración, usando una figura retórica, atribuyéndole personificación a la creación, diciendo, la creación gime. Y mirábamos la semana pasada, anticipa la venida del Señor. Está con grande expectativa, viendo hacia el futuro, viendo hacia adelante la venida y la manifestación de quienes, de los hijos de Dios. Y decíamos que era una forma de hablar, de referirnos a la venida del Señor, cuando Dios haga todas las cosas nuevas. Nos recordábamos y animábamos por medio de la palabra de Dios, viniendo desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis, de cuando estemos en la presencia de Dios por toda la eternidad, un lugar donde no habrá llanto, lágrima ni dolor. Disfrutaremos de la presencia de Dios. Y ahora el apóstol Pablo dice, no solo ella. Él está usando esta ilustración para ahora llevarnos al pensamiento personal como creyente. Y dice, sino también ¿quiénes? Nosotros mismos. Y él se refiere a creyentes que han puesto su esperanza en Cristo Jesús, su confianza en Cristo Jesús, que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Mira, la razón por la que el creyente puede tener esperanza no está basado en la probabilidad, no está basado en la posibilidad, pero en la seguridad que tiene, en la certeza que tiene. Notemos algo. El apóstol Pablo en el verso 23 dice que el creyente está gimiendo, gime en su interior. Y esta palabra es estar comprimido, constreñido, propiamente gemir a causa de una crisis, a causa de una opresión constantemente. Y es interesante porque podríamos pensar, ¿no?, de que este gemido del apóstol Pablo es por la crisis que está experimentando afuera. Él vive en un mundo caído, nos lo ha dicho anteriormente. Este mundo está gimiendo también, porque fue sometido no voluntariamente, que a la caída por aquel que lo sometió. Y mirábamos eso la semana pasada. Y podemos pensar, los creyentes también gemimos porque vivimos en un mundo caído, y ciertamente así es. La creación anhela un cambio, y el creyente anhela la transformación, el día cuando pueda ser todo lo que es completamente. ¿Sí? Nosotros como creyentes debemos tener también ese anhelo profundo en nuestros corazones, anhelar esa transformación completa y total, en un sentido de deseo profundo para que Dios sea glorificado en todas las cosas. Es un anhelo por la transformación de nuestras vidas, en la plenitud, cuando tengamos cuerpos, dice el apóstol Pablo, glorificados. Esperamos el día en que nuestros cuerpos sean redimidos completamente. El creyente debe anhelar esa promesa, la promesa de Dios. Entonces hay un anhelo profundo por la gloria de Dios. Y se nos anima en estos textos a esperar pacientemente, esperar con gran paciencia el cumplimiento de la promesa de Dios cuando su pueblo sea manifestado. Leíamos eso en Colosenses 3:2. Cuando Cristo sea manifestado, también nosotros seremos manifestados. Entonces el apóstol Pablo nos dice, vivimos en un mundo de aflicción, deberíamos anhelar la gloriosa redención. Vivimos en un mundo caído, deberíamos poner nuestra mirada en las cosas eternas, no en las cosas de esta tierra. Pero el apóstol Pablo nos dice que estamos gimiendo en nuestro interior, anhelando la gloria venidera. No solo gemimos como creyentes por el sufrimiento que experimentamos en esta tierra, no solo gemimos como creyentes por las crisis que experimentamos en nuestra vida.
gemimos también por nuestra propia condición como creyentes. Quiero que notes eso aquí porque esto es muy importante. No solamente es un vistazo hacia afuera y la condición caída que nos rodea. La creación gime ver la gloria de Dios. Los creyentes, a ver la condición caída en la que vivimos, gimen por ver la gloria de Dios. Pero hay un gemido interno en el creyente que gime por ver la redención completa en su vida. Y puedes ver este gemido en Romanos 7, 24, 25, cuando él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No es simplemente esa queja constante por el mundo caído. No solamente esa es la compasión que un creyente es empujado a dar o tener por aquellos que sufren en este mundo caído. Pero también es esa reflexión interna, esa meditación interna de mi propia vida espiritual delante de la presencia de Dios. Y gemimos por un día que no seguir batallando con nuestra carne, con nuestro cuerpo, con nuestros pensamientos. Gemimos, ¿para qué? Para que nuestros cuerpos sean glorificados completamente y podamos deleitarnos de la gloria de Dios por toda la eternidad. Miserable de mí, decía el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está gimiendo en su interior. Puedes notar lo mismo en 2 Corintios 5, 1, 4. Porque sabemos que si la tienda terrenal es nuestra morada, es destruida. Tenemos un Dios, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pues en verdad, en esta morada, dice, gemimos anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial, cuerpos glorificados. Y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos, porque asimismo lo que estamos en esta tienda, en este cuerpo, que dice, gemimos agobiados. No solo estaba pensando en la parte física, nos vamos desgastando, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 4, si no mal recuerdo. Nos vamos desgastando exteriormente, el hombre exterior se va desgastando, pero nuestro hombre interior se va fortaleciendo. Y la necesidad de aquí no es simplemente tener un cuerpo glorificado. El enfoque aquí es esperar en la gloria de Dios. Y esta espera paciente nos llevará un día a poder experimentar a Dios tal cual es. Porque su palabra también nos enseña, cuando esto ocurra, nosotros, hijos de Dios, le veremos tal cual es. Eso es un anhelo en nuestros corazones, eso anima nuestra espera aún en medio del sufrimiento, que un día nuestros cuerpos ya no tendrán, no sufrirán estas crisis que sufren. Y podremos alabar y glorificar a Dios en la perfección, porque le veremos tal cual es. Porque asimismo, lo que estamos en esta tienda, gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y en 1 Corintios 15 nos enseña eso también. Tenemos un cuerpo que dice corruptible, que necesita ser incorruptible, debe vestirse de incorruptibilidad. Nuestra alma ha sido regenerada y estamos esperando el cumplimiento de la regeneración de nuestro cuerpo, para que podamos darle gloria y alabanza al Señor. No solamente gemimos por las crisis, pidiéndole al Señor su auxilio, su defensa, que Él sea nuestra roca inconmovible, pero gemimos internamente porque queremos crecer y alcanzar la estatura del varón perfecto. Nos solemos quejar de las crisis, pero te pregunto, ¿tú estás gimiendo internamente por tu condición? Ok, pastor, pero ¿cómo esto me anima o me da ánimo para esperar? ¿Cómo esto de gemir me va a ayudar a tener esperanza? Gemir internamente por la obra del Espíritu Santo debe entenderse como esa evidencia de la inconformidad que tenemos en este mundo. Debe verse como el anhelo profundo por la santidad. Dios dice, sean santos como yo soy santo. Debe verse como el anhelo profundo de glorificar, honrar a Dios con nuestra vida en cada área en la que estamos involucrados. Piensa en esta ilustración, cuando un doctor
está en un parto y recibe al bebé en sus brazos, ¿qué espera el doctor que el niño haga? ¿Qué espera? Que llore. Y para el doctor, la evidencia de que ese niño al menos está vivo es el llanto. Que si no está llorando, ¿qué hace? Lo induce al dolor para que pueda llorar. Y esa es la imagen que quiero que tengas, que debemos tener ese gemido en nuestros corazones, porque quizás no estamos honrando a Dios en muchas áreas de nuestra vida, y anhelar el momento en que podamos exaltar y glorificar a Dios con nuestra vida glorificada por lo que Dios ha hecho en nuestros corazones, en nuestro ser. Ese es el anhelo que tienes hoy en tu vida. Y nota que la próxima semana, si Dios nos lo permite, vamos a estudiar el gemido del Espíritu Santo, que dice que intercede con sonidos indecibles ante el Padre Celestial. No solamente la creación como ilustración está viendo hacia adelante. No solamente nosotros como creyentes nacidos de nuevo debemos gemir para ser transformados y glorificar a Dios y disfrutar de la gloria de Dios. En estos cuerpos carnales no podremos hacerlo en plenitud. Solo vemos referencias de la gloria de Dios. Chispazos momentáneos, pero nuestros cuerpos terrenales deben ser transformados en cuerpos incorruptibles para deleitarnos completamente y en plenitud de la gloria de Dios. Por eso el Espíritu en nosotros y nuestros corazones gimen para poder vivir en esa verdad. Por eso es esperanzador cuando el creyente está gimiendo por su pecado. Déjame decirte esto, ningún hombre muerto en sus delitos y pecados va a gemir por su pecado. ¿Por qué? Está muerto en sus delitos y pecados. Todo está bien con su vida moral. Pero el creyente gime. Es esperanzador porque puedes gemir debido al poder de Dios obrando en el creyente. Es el gemido del Espíritu Santo enseñándonos, corrigiéndonos. Es por medio de su poder que podemos gemir y ver en nuestros corazones lo distante quizás que estamos de alcanzar el estándar y correr a Él y amarle Abba Padre y arrepentirnos de nuestros pecados. Es debido al Espíritu Santo en el corazón del creyente que éste puede clamar: miserable de mí, hay algo más. Y eso es sumamente beneficioso para el alma, porque el hombre que está en su propia lucha interior entre la carne y el espíritu anhela algo más que simplemente estar cómodo en esta tierra. Disfrutar de la gloria de Dios. Dios en su infinita misericordia nos permite esta lucha para que podamos ver hacia adelante y miremos su gloria y miremos esto terrenal y momentáneo y anhelemos glorificar su nombre. Su gloria es mucho mejor. Su belleza es mucho mejor. Su grandeza es mucho mejor. ¿Tenemos ese anhelo por la gloria futura? Y ese anhelo por la gloria futura incluye un gemido por la santificación del creyente. Que dice Hebreos: sin santidad nadie verá al Señor. Nuestro cuerpo debe morir. Nuestra carne debe morir. Ese es el llamado constante de los hijos de Dios a sus hijos, de mortificar la carne. Sin santidad nadie verá al Señor. El creyente debe gemir por su condición. No es una queja. Está insatisfecho con su vida espiritual. Anhela más del Señor. Quiere más del Señor. Por lo tanto, hermanos, no se turbe tu corazón, mi corazón. Aún estamos en este mundo caídos. Pero tenemos esperanza, pues el Espíritu Santo obra en nosotros para el día de la gloria venidera. Podremos disfrutar del Señor. Hoy vemos con velos en nuestros ojos aún la gloria de Dios. Deberíamos ver más de lo que hemos visto en los años anteriores. Pero aún estamos muy lejos de alcanzar ese vistazo pleno de la gloria de Dios. Si no es suficiente para ti, piensa en la expresión del apóstol Pablo. Si esto no es esperanzador para ti, de que hay un gemido interior que no nos deja en paz con nuestra condición pecaminosa, que anhela algo mucho mejor y mayor para nuestra vida. Hablando espiritualmente, de poder disfrutar de esas riquezas que nos dice Pablo en Efesios, de que ahora estamos sentados en todo lugar
con toda riqueza celestial, de disfrutar, de deleitarnos, de mirar su poder y su gloria en esta tierra y no estar conformes. Hay una insatisfacción santa en el creyente porque quiere glorificar a Dios con su vida. No simplemente ve las victorias sobre el pecado en su vida y es suficiente, anhela más, vive para el Señor, cada día más quiere honrarle, amarle, seguirle, porque ama al Señor y quiere estar con el Señor. Pero mira lo que dice el verso 23. Dios nos ha dado las primicias de esa gloria futura. Eso parece ser una transacción legal donde te están dando el anticipo de lo que viene. El Señor está diciéndote que te ha dado al Espíritu Santo como las primicias de esa gloria venidera. La idea aquí es que el Espíritu Santo funciona como la garantía. Funciona como una garantía, como el anticipo que vendrá. Será real, será posible. Nosotros podemos poner nuestra mirada en esa realidad que nos da la certeza de que Dios no va a faltar a su palabra porque nos ha dado la promesa. Efesios nos dice que hemos sido sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Como Dios, un Dios santo, justo, fiel, nos está enseñando y mostrando cómo el creyente puede tener esperanza, esperanza viva, real. Y le dice, tienes al Espíritu Santo como garantía de que cada promesa en su palabra se cumplirá. Dios nos faltará a su palabra. No hay en el pacto con Dios, en el nuevo pacto por medio de la sangre de Cristo Jesús, letras pequeñas que el Señor dirá, ¿no leíste las letras pequeñas en el pacto? No hay. Él está diciendo, Él está siendo claro, preciso, certero de que tenemos esperanza debido a que tenemos la primicia del Espíritu Santo en nuestros corazones. El creyente entonces tiene al Espíritu Santo en su corazón. El Espíritu Santo reside en el corazón del creyente. Somos adoptados, somos hijos, miramos la transformación día a día. El Espíritu Santo pone anhelos, deseos santos. Somos el templo del Espíritu Santo y Pablo nos está diciendo que cuando hay conflicto entre la naturaleza nuestra, el pecado remanente en nuestras vidas, tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones para guiarnos. Y esa lucha produce un gemido constante por ver la gloria de Dios, no solo en este tiempo, aunque la vemos veladamente, sino anhelar y anticipar la gloria que veremos cuando estemos frente a Dios tal y cual es. ¿Qué anhelan los hijos de Dios? Dice el apóstol Pablo en este texto. La adopción como hijos. Ya somos adoptados. Pero el apóstol Pablo está diciendo la plenitud de esta promesa. No está diciendo que andamos desamparados, que no somos hijos de Dios y que al final vamos a ver si Dios quiere adoptarnos. Él ya nos garantizó en los versos anteriores que todos los que han creído en Cristo Jesús son hijos de Dios, herederos y coherederos de Cristo. Pero aquí la realidad que el apóstol Pablo está apuntando es hacia el futuro. Una consumación completa y total. La realidad de las realidades, cuando seamos conocidos enteramente por toda la creación, que somos hijos de Dios adoptados por Él. Pero nota esto, también dice la redención de nuestros cuerpos. Un día la lucha se acabará con nuestra propia carne, con nuestros propios miedos, con nuestras propias ansiedades, con nuestros propios engaños de nuestro corazón. Un día seremos libres de nosotros mismos en plenitud y podremos glorificar y exaltar a Dios en la plenitud que Él quiere que lo hagamos. El término que seremos, que esperamos esa adopción, que esperamos la redención de nuestro cuerpo, se refiere a la consumación total y plena. Como hijos de Dios somos adoptados. Mira lo que dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos, dice Juan. ¿Qué somos? Hijos de Dios, los que han nacido de nuevo.
Los que han puesto su esperanza y confianza en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Se ha amputado la justicia de Cristo sobre sus vidas. Y Dios ve la obra de Cristo en nosotros. Somos hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Está hablando de la plenitud completa y total. Algunos teólogos llaman esto el ya, pero el todavía no. Ya somos hijos, pero aún no se ha visto la consumación completa en nuestra vida. Aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo sea manifestado, seremos, como dice, semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Semejantes a Él, cuerpos glorificados para la gloria de su nombre. Colosenses 3, 1 al 4. Puedes leer. Mira lo que dice. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida es escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces nosotros, los hijos de Dios, también seremos manifestados en la gloria de Dios. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 53, porque es necesario, dice el apóstol Pablo, que esto corruptible se vista de incorrupción, que lo mortal se vista de inmortalidad. Es necesaria la santificación, es necesario este proceso. Y en 1 Corintios 15, 14, 42 dice así: así que también la resurrección de los muertos, se siembra un cuerpo corruptible y se resucita un cuerpo un cuerpo incorruptible. Se siembra un cuerpo corruptible y se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra y se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, pero se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural y se resucita un cuerpo espiritual. Está hablando de la glorificación. Segunda de Corintios 4, 16, 18. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aún nuestro hombre exterior va decayendo. Sin embargo, nuestro hombre interior se renueva día a día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vida en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Verso 24 de Romanos 8. Porque en esperanza hemos sido salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Parece un juego de palabras, pero lo que el apóstol Pablo está enfatizando es que tienes y debes tener esa esperanza. Y él dice, si tú lo ves, dejó de ser esperanza. Nota esto, el énfasis del apóstol Pablo es lo que nos espera en la gloria futura. Y en este verso le está diciendo, si ya lo tuvieras, no lo anhelaras tener. Ese es el punto de aquí de este verso, es decir, si ya lo experimentas en plenitud, no lo anticipas, no lo esperas, no lo buscas, no tienes la paciencia para ver hacia adelante y esperar el tiempo del Señor. Él dice, por lo tanto, espera pacientemente, ese día vendrá porque hay una certeza, una garantía que así se hará. Como habíamos mencionado, usamos el término esperanza hacia el futuro, pero más como un incierto, no estamos seguros de qué ocurrirá. Por eso la esperanza humana es frágil y necesitamos poner nuestra esperanza en algo inamovible, incorruptible. Las Escrituras usan la esperanza para asegurarnos y darnos certeza de que esto ocurrirá sí o sí. ¿Cómo cambia nuestra perspectiva cuando entendemos de que lo que Dios ha prometido para sus hijos ocurrirá sí o sí? Esperanza, esperar, acoger, dar la bienvenida, propiamente la expectativa de algo seguro. Algo seguro. ¿Pueden los creyentes tener esperanza? Sí, amén, pueden tener esperanza.
Su esperanza está en algo seguro, algo sólido, firme. Porque en esperanza hemos sido salvados. En esperanza hemos sido salvados. La idea del apóstol Pablo es decirnos que esta esperanza sobre el futuro debe sostenernos en el presente. Que esta esperanza sobre el futuro debe ser nuestra ancla de vida. Dios cumplirá cada promesa que Él ha hecho para sus hijos. Es seguro, certeza. No debe haber duda en nuestros corazones. Luchamos con ellos, pero luchamos porque hemos puesto nuestra mirada en las cosas terrenales, en las circunstancias, en el momento, en el presente, y no hemos puesto nuestra mirada en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y no miramos hacia adelante en la consumación de sus promesas para nuestras vidas. Esa esperanza debe ser el ancla para el diario vivir. En Romanos 4:18, si puedes buscarlo, 4 capítulos hacia atrás, Romanos 4:18, el apóstol Pablo usa una frase y dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa eso? Esperanza contra esperanza. En el contexto, el apóstol Pablo está hablando de fe auténtica, de Romanos capítulo 4, fe real. Y esta expresión de esperanza contra esperanza quiere decir que es una esperanza puesta contra todo pronóstico. Abraham tenía un tipo de esperanza. ¿Tenía cuántos? 100 años. Y era un hombre mayor. Su esposa era estéril y también era una anciana. Y está esperando la promesa de un hijo. Ahí está su esperanza. Esas son sus probabilidades. Esa es su posibilidad. Nuestra tendencia cuando vemos lo imposible para nosotros es tomar cartas en el asunto y tratar de resolver los asuntos de Dios en nuestra propia fuerza. Esa es la esperanza humana. Pero dice que Abraham puso su esperanza contra la esperanza de Dios, que es certeza y seguridad firme. Las circunstancias de Abraham contra las promesas dadas por Dios apuntaban a esperanza. Pero si Abraham ponía sus circunstancias encima de la promesa, era desesperanza. Y solemos hacer cosas así. Nota esto, Abraham creyó. Abraham creyó. Debo darte un comentario muy personal sobre este texto. Pienso que la esperanza tiene que ver más en quién pones esa esperanza y no tanto en lo que esperas. Eso debe cambiar nuestra forma de ver el futuro. ¿En quién estás poniendo tu esperanza? Abraham creyó en Dios y puso esperanza contra esperanza. Esas son mis probabilidades, esta es mi posibilidad, esta es mi capacidad, pero decido poner mi esperanza no en las circunstancias, pero en Dios. Mi confianza, mi descanso. Abraham creyó en Dios. ¿Sabes la razón de nuestras dudas, ansiedades? Sobre todo cuando vivimos en un mundo caído, cuando salgamos y miremos en las noticias la crisis financiera que posiblemente viene, cuando empecemos a escuchar por todos lados en las redes sociales de la crisis bancaria en Estados Unidos. Si ustedes estudiaron economía, recordarán quizás esta frase de un profesor que se llamaba Samuelson: cuando Estados Unidos estornuda, Latinoamérica se muere de una... se olvida la palabra, pero se muere. Y pensamos que como hay crisis, eso es todo lo que vemos. Y salimos al mundo a vivir nuestra vida como gallinas sin cabezas, corriendo por doquier sin esperanza y sin consuelo. Pero el Señor quiere, y el apóstol Pablo está enfatizando esto, esperanza contra esperanza. Y él dice esto: en esperanza hemos sido, ¿qué dice? Lea el Romanos 8. Versículo 24, en esperanza hemos sido salvados. Es una garantía. Es escrito sobre piedra. En esperanza hemos sido salvados. Vivimos en un mundo caído y luchamos con las circunstancias de este mundo, y estas circunstancias son imposibles, difíciles, aterradoras,
complejas, abrumadoras, desalentadoras. Pero hermanos, recuerda esto, el creyente tiene esperanza, no por sus circunstancias, pero en Dios. Luchamos constantemente en nuestra vida, que quizás en esa temporada de nuestra vida no solo hay crisis externas, pero estamos luchando con orgullo, con duda, con muchos pecados altos y bajos. Parece una montaña rusa de emociones en nuestra vida, altos y bajos. Nos miramos que nada se concreta, miramos la oscuridad de afuera y miramos la oscuridad hacia adentro y nos encontramos sin salida, sin descanso. Miramos, tropezamos, caemos, nos volvemos inseguros, inestables, nuestra fe es frágil y las aflicciones nos abruman. Pero recuerda, hemos sido salvados. Es una garantía, es una seguridad. Hay esperanza para nosotros como hijos de Dios. Gemimos viendo la gloria venidera, porque tenemos esperanza, porque confiamos en su poder y en su gloria. Romanos 5:1-5, acompáñame a leer Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5. Por tanto, dice el apóstol Pablo, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en esa esperanza, nos regocijamos con certeza, aunque todo el mundo a nuestro alrededor esté cayéndose a pedazos. El creyente tiene esperanza firme y segura. Versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en dónde? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Y hemos sido llamados a esperar pacientemente el día de cumplimiento de la promesa de Dios. Ese anticipo de sufrimiento en nuestras vidas debe ayudarnos a ver la gloria venidera. Dios está usando las crisis en nuestra vida para que nosotros podamos tener paciencia, esperando. Y la paciencia, carácter aprobado, y el carácter aprobado, esperanza, seguridad, certeza, confianza, una convicción, pasos de fe, poniendo nuestra mirada en el Señor. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Está reafirmando esto. En esperanza hemos sido salvados. Puede el mundo estarse cayendo, vivimos en un mundo caído, podemos estar luchando en nuestro interior, pero tenemos esperanza, porque esa esperanza está anclada en la obra de Dios, en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿En qué has puesto tú tu esperanza? Nos desalentaremos cuando pongamos nuestras esperanzas en las cosas terrenales. Nos afligiremos cuando ponemos nuestra esperanza en nosotros mismos. Versículo 5 de Romanos 5. Y esa esperanza, dice, no desilusiona. No lo hace. No desilusiona, no abandona, no nos deja. ¿Por qué esta esperanza es tan segura? ¿Por qué esta esperanza es tan confiable? ¿Por qué esta esperanza no nos desilusiona? Él dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Las primicias del Espíritu Santo son una garantía de lo que Dios ha dicho cumplirá. La sangre de Cristo ha borrado nuestros pecados, nos ha hecho nuevas criaturas y un día disfrutaremos por toda la eternidad de la gloria de Dios. Anhélalo, anticípalo, no se turbe tu corazón, iglesia. Tenemos esperanza que no desilusiona. No encontrarás un texto en la Biblia donde Dios desilusione al hombre. No encontrarás un texto en la Biblia donde Dios se quedó sin respuestas. No encontrarás un verso en la Biblia donde Dios no sabía qué hacer. No encontrarás un texto en la Biblia donde Dios está desesperado, corriendo por los cielos y en su corte celestial porque no sabe cómo resolver. Es un Dios completamente santo, soberano, tiene el control. Y todo está determinado por su mano poderosa. ¿Quién
podrá arrebatarnos, dice el apóstol Pablo más adelante, del Señor? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros. ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios? Dice el apóstol Pablo. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades. Nada nos podrá separar jamás del amor de Dios. Esa esperanza no desilusiona. Vivimos en un mundo donde todos nos desilusionan. Y tendemos a ver a Dios como un Dios negligente que se olvida de su pueblo, pero no acabará en desilusión. Esperanza es esperar, acoger y dar la bienvenida. Propiamente la expectativa de algo seguro. Anticipas esto. Es seguridad plena y confiable. Hermanos, no hay creyente que no tenga certeza. No hay creyente que no tenga seguridad. No hay creyente que no tenga esperanza. Si has nacido de nuevo, hay certeza, hay garantía, hay esperanza. Es una garantía, es una esperanza y una seguridad inquebrantable, porque es una esperanza de Dios. Viene de Dios. Es una seguridad inamovible. El creyente disfruta por medio del Espíritu Santo la presencia de Dios, pero disfrutará plenamente de la presencia de Dios por toda la eternidad. Nos angustiamos, nos deprimimos, nos desesperamos porque perdemos todo sentido de esperanza en Dios. Apartamos nuestra mirada del Señor. El Espíritu Santo gime con clamor santo, anhelando el día de la redención, y nos hace crecer en santidad, y nos hace crecer en esperanza y convicción de que ese día llegará. Véalo con esperanza, espéralo con esperanza, anticípalo con esperanza, porque aquel que ha hecho la promesa es fiel y poderoso para cumplirla. Amén. Podemos confiar, pues esa esperanza proviene de Dios mismo. Esa esperanza que no está puesta en las cosas terrenales ni en este mundo. El apóstol Pablo por eso nos acaba de informar de que este mundo también anhela eso. Qué incongruente es cuando el creyente pone sus cosas en un mundo que gime por las cosas venideras. Es una señal apuntando hacia el futuro y nosotros ponemos nuestra esperanza en estas cosas terrenales. No pongan su mirada en las cosas de esta tierra, pongan su mirada en el Señor. El Espíritu Santo gime por ese día en que Dios sea manifestado y miremos su poder y su gloria y su majestad y no tengamos más dolor, lágrimas, llanto ni enfermedad. ¿Cuántos de nosotros hemos luchado con nuestras crisis de salud? O quizás estamos luchando hoy con un tipo de crisis de finanzas. Quizás estás desanimado, desconsolado, buscando la salida y buscando respuestas. Y lo único que necesitamos hacer es voltear a ver a aquel que ha vencido a este mundo. Aquel que es suficiente. Puedes confiar en el Señor, pues su esperanza es segura. Esa esperanza que está puesta en Dios, que nos da certeza. Esa esperanza da paz, gozo, paciencia, inunda nuestros corazones, que nos anima a esperar el día del Señor. Hermanos, ¿deben cambiar nuestras circunstancias para que nosotros podamos experimentar gozo y paz? ¿Deben cambiar nuestras circunstancias para que nosotros podamos sentir descanso? Ciertamente no. Lo que debe cambiar es nuestra perspectiva de cómo vemos a Dios. Cuando hay esperanza en Dios, tendrás gozo, paz, paciencia inundando tu corazón. El problema es que pierdes de vista al Señor, pierdes de vista toda esperanza. Por eso es tan importante conocer al Señor.
¿Quién es Él? Mientras Dios está a cargo, hermanos, y siempre lo está y siempre lo ha estado, obrará en nuestras vidas usando el sufrimiento para darnos carácter y paciencia con esperanza. Cuatro razones que quiero darte por qué un hijo de Dios puede tener esperanza en un mundo con crisis. Eso incluye nuestra crisis interna, nuestra lucha en el gemido del Espíritu Santo por la santificación de nuestra vida. El Espíritu Santo es la primicia y eso es bastante ya. Lo que el apóstol Pablo está diciéndonos, eso ya es bastante, pero hay mucho más por venir. Número uno, tenemos las primicias de Dios. El Espíritu Santo acompañándonos en nuestra vida espiritual, en nuestra lucha, en nuestro diario vivir. Estamos caminando constantemente con el Espíritu Santo. Dios mismo en nuestros corazones. Eso es suficiente para vivir la vida cristiana, sea cual sea que nos toque. Sea cual sea el camino que nos toque transitar como creyentes, es suficiente para nuestra vida saber que tienes al Espíritu Santo en el corazón, Dios mismo con nosotros. Mientras esperamos pacientemente en un mundo caído, tenemos esperanza porque tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones. Por lo tanto, si el Espíritu Santo como premisa está con nosotros, tenemos esperanza, eso significa que tenemos la presencia de Dios con nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. Podemos ir confiadamente al trono de gracia. Podemos clamar a Abba Padre. Si tenemos esto, entonces anhelemos esperar que lo mejor está por venir. Podemos tener anhelo profundo por la gloria de Dios, por lo que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de sus hijos. Dios siempre está trabajando en sus hijos, moldeando sus corazones, animándolos a crecer. Tenemos la presencia de Dios, pero no solamente eso, tenemos una promesa. Tenemos la promesa, dice, en esperanza hemos sido salvados. No solo tenemos las primicias de Dios, no solo tenemos la presencia de Dios, también tenemos la promesa de Dios. Hemos sido salvados tiempo pasado. Nada puede separarnos del amor de Dios. Y todas las cosas que nos ocurren como hijos de Dios cooperan para bien de los que Él ha llamado como sus hijos. Sus primicias, sus promesas, su presencia. Es suficiente, hermanos, para tener esperanza, pero necesitamos conocerle. Necesitamos saber quién es ese Dios que está con nosotros, el Espíritu Santo, en nuestros corazones, moldeándonos y gimiendo con sonidos indecibles, orando al Padre cuando nosotros ni sabemos cómo pedir. Tenemos su presencia 24/7. Podemos entrar confiadamente al trono de gracia. Tenemos su primicia, anticipando el cumplimiento de la promesa. Pero también tenemos el plan. Dice que esperamos dos cosas: la adopción completa y total, la regeneración de nuestros cuerpos. Pero déjame ir a un texto que es sumamente precioso. Juan 14, 1 al 4. Ese es Jesús hablando a sus discípulos. No solamente tienes la primicia, la presencia, la promesa de Dios, tienes el plan de Dios. ¿Cómo un creyente entendiendo esto puede su corazón llenarse de dudas? Tienes esperanza certera y segura. No se turbe, ¿qué dice? Su corazón. Iglesia, no se turbe tu corazón. ¿Qué dice? Crean en Dios, también en mí. Eso es Jesucristo hablando. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Un cielo nuevo, tierra nueva, todas las cosas serán hechas nuevas, dice el Señor. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy.
Es el plan, es una promesa. Dice esperanza, certera y segura. Voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez por ustedes y los tomaré donde yo voy. Porque donde yo esté, allí estén ustedes también. Y conocen el camino a donde voy. Iglesia, tú conoces la forma. Jesús lo dice más adelante en ese mismo capítulo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esperanza, 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 certeza, seguridad, confianza. Conoces el plan. Conoces a Dios. Conoces sus promesas. Tenemos sus primicias. Tenemos su presencia. No se turbe el corazón. Tenemos esperanza. No sé lo que nos depara esta semana en este país. No sé qué pasará en tu vida personal. Pero déjame animarte en el Señor. No se turbe, no se canse, no se descontrole el corazón. Cree en Dios. Y cree en el Señor Jesucristo. Es esa confianza perpetua, eterna del creyente en quién es Él. Pero también si tú no has creído, ese es el llamado para ti, a creer. Tú no tienes esperanza. Sin Cristo no hay esperanza, no hay seguridad, no hay certeza. Y la certeza que hay es que habrá un juicio para ti por toda la eternidad. Pero Él es el camino a la esperanza real y segura y certera que un creyente puede tener. Versículo 25 de Romanos 8, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia la aguardamos. Esa es la enseñanza final y la aplicación. Espera, hermano, pacientemente. No se turbe tu corazón por las crisis, por la angustia, por todo lo que el entorno dice. Confía y espera pacientemente. Aguarda que el día del Señor viene. Él vendrá otra vez y nos llevará consigo. Él es el camino. No se turbe tu corazón, amada iglesia, y espera con paciencia. Espera con paciencia. En las crisis de salud, espera con paciencia. Espera si Él decide sanarte, amén. Si Él no quiere sanarte, amén, amén y amén. Espera con paciencia la gloria venidera. Espera con paciencia en la crisis que está moldeando nuestro corazón. Espera con paciencia en las crisis que están formando nuestro carácter. Espera con paciencia. Él se revelará y juntamente con Él sus hijos. Es una garantía, es una promesa. Y puedes confiar en eso. Santiago 5, 7, 11. Por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Sean también ustedes, como dice, pacientes. Fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados, y el juez está a las puertas. Ya el juez está a las puertas. Hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es, que dice, muy compasivo y misericordioso. Ten paciencia, aguarda con un corazón expectante, porque el día del Señor está por venir. Y Malaquías dice que el sol de justicia se levantará y sus hijos se regocijarán. Vendrá ese día. Pero también, si tú no has puesto tu esperanza en Cristo Jesús como el camino, la verdad y la vida, la certeza que hay para ti es que cuando se levante el sol de justicia traerá juicio para tu vida. Fuego por toda la eternidad, por tus delitos y tus pecados. Pero iglesia, no se turbe tu corazón. Dios es más poderoso que cualquier crisis financiera.
Dios es más poderoso que cualquier crisis de salud. Dios es digno de que nosotros le alabamos, seamos que tengamos o no tengamos. Seamos que tenemos salud o no tengamos salud, Dios sigue siendo completamente digno. Esa esperanza debe permear, animar, fortalecer nuestros corazones para vivir para su gloria. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias, Señor, por el privilegio tan grande de ser animados, Señor, en tu palabra, de ser alimentados, Señor, por tu palabra, del Espíritu Santo en nuestros corazones, Señor, regocijándose en nuestros corazones por verdades tan profundas, pero también, Señor, obrando en nuestros corazones para que podamos vivir para la gloria de tu nombre. Señor, oro, Padre, para que nuestros corazones no se atribulen, Señor, no se cansen, no se angustien, no se desesperen, pero crean y confíen en ti, en tu obra, en tu poder, en tu plan, en tus promesas, Señor. Que podamos, Señor, poner nuestra mirada hacia el frente, levantando nuestros cuellos y elevando nuestras cabezas y poniéndonos de puntilla para poder ver tu gloria. Un día seremos adoptados en plenitud y un día ya no tendremos estos cuerpos corruptibles que se cansan, Señor, que luchan día a día, Señor. Un día podremos adorarte y glorificarte, Señor, con cuerpos glorificados, Señor. Oh muerte, dice tu palabra, ¿dónde está tu aguijón? Tú has vencido la muerte y tu palabra dice en Juan que no nos preocupemos, no nos angustiemos porque tú has vencido, Señor, al mundo. Más bien tengamos esperanza y esperanza viva, esperanza que no desilusiona, confiable, certera, segura. Que no se turbe nuestro corazón y más bien pongamos nuestra mirada en aquel que nos sostiene y vivamos para la gloria de su nombre. A tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, amados mis hermanos, son amados.